Ay, sí, ay, sí, perdón. Entonces voy a repetir de nuevo. Nosotros tenemos 3 unidades de competencia que desarrollar como gestores. Tenemos que hacer un diagnóstico organizacional para después poder definir y hacer un plan de inclusión laboral. Y el plan de inclusión laboral va a definir las acciones que vamos a desarrollar para que la inclusión sea real, eficiente y efectiva. Y dentro del plan, además del diagnóstico, vamos a tener otra unidad, son 3 cosas, 3 funciones en específico que debemos desarrollar. El diagnóstico, el plan y tenemos que hacer el plan de capacitación. Tanto el diagnóstico como el plan de capacitación, nosotros lo vamos a incluir dentro de nuestro plan de inclusión, porque el diagnóstico va a ser parte de nuestro plan. Vamos a hacer el diagnóstico. ¿Cuándo? Normalmente lo primero que tenemos que hacer, lo hacemos, por ejemplo, en enero. Entonces, en enero levantamos toda la información, o en cuanto ustedes el cargo de gestora, entonces se ponen a hacer el diagnóstico. Luego, esto queda plasmado, porque vamos a definir las brechas y las barreras, queda plasmado dentro del plan. Y vamos a definir qué otras medidas necesitamos para que esas brechas no estén presentes y esas barreras no nos sigan impidiendo que la gente se pueda incorporar laboralmente. Por lo tanto, vamos a definir qué medidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? Reclutamiento inclusivo. Necesitamos hacer que las personas, y vamos a definir en cada una de estas acciones, en cada una de estas medidas, en cada una de estas áreas o ejes estratégicos, cuál va a ser nuestro objetivo. En función de ese objetivo, nuestro objetivo a través del reclutamiento inclusivo es que aumenten las postulaciones. Nuestro objetivo a través de ajustes razonables, en esa línea que detectamos que teníamos ahí una barrera, es garantizar la accesibilidad total de las personas. ¿Y cuál va a ser la acción? Definimos el área, los objetivos. ¿Cuáles son las acciones que vamos a desarrollar? Aquí, por ejemplo, en el diagnóstico, aplicar el diagnóstico. ¿Y dónde lo vamos a hacer? A través de la cultura organizacional y de distintos procesos. En el caso de reclutamiento, vamos a revisar las descripciones de cargo y vamos a incorporar en las entrevistas y en los avisos un lenguaje inclusivo para que las personas con discapacidad, en situación de discapacidad o personas con pensión de invalidez se sientan convocadas e invitadas. ¿Por qué? Cuando no me veo reflejada, digo, no, es que en este trabajo no aceptan personas con discapacidad. Yo no me siento llamada porque piden ciertos requisitos que yo no voy a poder cumplir. Entonces tengo que utilizar un lenguaje inclusivo. Vamos a ver después eso. Entonces, además, vamos a definir otras acciones respecto de los ajustes razonables. Definimos cuáles son los objetivos. ¿Qué acción vamos a hacer en los ajustes razonables? Vamos a hacer una evaluación o un análisis de puesto de trabajo. Entonces, para poder definir qué los ajustes razonables una vez que ya hayamos contratado a las personas con discapacidad. Porque con el análisis de puesto de trabajo, nosotros vamos a tener una base que nos va a permitir decir, ok, la persona que está trabajando acá tiene que cumplir tales funciones, tiene que, con tal instrumento, con tal herramienta va a trabajar, con una bandeja, va a trabajar trasladando, esas son sus herramientas, necesita un computador, por lo tanto, ¿qué es lo que va a requerir como ajuste razonable? Me va a ser mucho más claro y más rápido de definir porque yo ya tengo hecho un análisis de puesto de trabajo. Después, sensibilización organizacional. Me doy cuenta que tengo que promover. Para eso, ¿qué voy a hacer? Como acción, voy a hacer talleres de sensibilización. Y finalmente voy a hacer un seguimiento y una evaluación para poder monitorear que este plan se esté cumpliendo. Entonces, eso va dentro del plan. En el plan, ustedes pueden definir estas, más acciones, distintas áreas, como sea. Pero siempre tenemos que definir un área a implementar, el objetivo, las medidas, las actividades o las acciones que vamos a llevar a cabo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser el responsable? ¿El gestor o gestora, encargados de recursos humanos? ¿Quiénes van a ser responsables? A lo mejor establecemos dentro de la empresa, dentro de la organización, un comité de inclusión.
Y si establecemos un comité de inclusión, entonces ahí vamos a hacer cargo que el comité se haga, por ejemplo, responsable de los talleres de sensibilización. Entonces, o a lo mejor tenemos un terapeuta ocupacional, el terapeuta va a hacer el análisis de puesto de trabajo. Entonces Mm. tenemos que ver quién va a ser responsable. Luego debemos dejar claro cuándo vamos a desarrollar. Todo esto dentro de qué? Dentro del plan de inclusión. ¿Cuándo lo vamos a desarrollar? ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores están plasmados en números, X cantidad de personas o en porcentaje. Puede ser una o las dos cosas. Yo les decía que es mucho más estandarizable el que lo hagamos en porcentaje, pero ¿lo pueden hacer en números? Sí, por supuesto. Lo importante es que nosotros podamos medir a través del indicador que la acción que tomamos sea la adecuada para dar cumplimiento al objetivo que nosotros nos trazamos. Y también vamos a señalar cuáles son los resultados esperados. Entonces, esto que es un Excel, ustedes lo pueden copiar tal cual. Y acá pueden poner estado pendiente, en avance, ustedes verán. Esto pueden ustedes modificarlo, pueden agregarle, pero esto es como lo esperable. Este es un ejemplo que ustedes pueden copiar y pegar y empezar a trabajar en él. Entonces, dentro del plan vamos a tener el diagnóstico, sí. Dentro del plan vamos a tener capacitación, sí. Pero además vamos a separar la capacitación y vamos a hacer otro formulario aparte. ¿Para qué? Porque además yo aquí estoy señalando a grandes rasgos lo que voy a hacer. Pero el diagnóstico tengo que desarrollarlo de forma independiente. Cuando yo implemento algún ajuste razonable, tengo que hacer el análisis de puesto de trabajo. Y para eso lo voy a hacer en Eso es forma importante. independiente. ¿Cómo? Eso es importante. Es que lo que pasa es que yo soy un poco más lenta y como va rápido, dijo algo bien importante, porque justo lo que quiero yo son los procesos. Y yo, por ejemplo, aquí usted nos mandó clarito cómo es el tema, ¿me entiende? Mm. Pero, ¿cómo comienzo? Con el plan de inclusión laboral. Luego sigo con el diagnóstico, pero el diagnóstico dice usted que se entrega en una fecha determinada. No, no, Era no. el, Las fechas las ponen ustedes. ya. Yo tengo que durante el año, ahora, ojo que tienen que reportar el plan de inclusión, tienen que reportar todo lo que ustedes están haciendo en enero. Sí, lo tengo Entonces, anotado. en enero hacemos todos los reportes y los subimos a la plataforma de la edición del trabajo. Por lo tanto, yo esto lo puedo trabajar en diciembre, lo puedo trabajar en octubre. El ideal es que partamos el año, si nosotros, por ejemplo, tenemos todo el mes de enero para reportar, puedo hacerlo la primera semana de enero y me dedico a hacer este análisis. Claro. Y ahí proyecto todo el año. Y eso es lo que yo subo. Pero para eso tengo que hacer el diagnóstico. El diagnóstico yo lo voy a hacer en función de distintos instrumentos. Déjenme que se los voy a mostrar acá ahora en la presentación. Acá, estoy devolviéndome para atrás para que veamos, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, vamos a considerar todo lo que está hecho. ¿Cuál es nuestra Ujú. línea base? Entonces, para poder hacer el diagnóstico, nos vamos a fijar en qué. Ah, tenemos que fijarnos qué hay en términos de cultura organizacional. Sí. Tenemos que fijarnos qué es lo que se ha hecho desde gestión de las personas. Por ejemplo, ya se incorporó el hacer avisos inclusivos o no se ha hecho nada. Yo voy a revisar cómo son las publicaciones que han hecho. O, para poder medir la cultura organizacional, yo me voy a dedicar a hacer entrevistas a los equipos. Puedo hacer un focus group y me reúno con grupos de personas a revisar. Y puedo también juntarme con el prevencionista de riesgo de la empresa o de la mutual, si tenemos una mutual,
y voy a revisar y voy a ver cómo estamos en términos de infraestructura y de accesibilidad. ¿Cumplimos, no cumplimos? ¿Qué nos falta por hacer? Pero también voy a hacer una revisión documental para poder ver si estamos cumpliendo, qué políticas se han implementado, qué procedimientos. A lo mejor en la página web, dentro de la visión o dentro de lo que se refiere dentro de la empresa, se indica, propiciamos la inclusión, por ejemplo. Entonces ya hay una política de inclusión y lo está verbalizando y lo está refiriendo a través de la página web. Entonces, ¿hay alguna política ya incorporada o no hay nada? ¿Partimos de qué? Esto, que es fundamental que lo veamos dentro de la cultura organizacional, gestión de personas, infraestructura y las políticas y procedimientos, está dentro del diagnóstico. Por eso, en el plan, nosotros hacemos nuestro mapa gigante, en nuestra carta de navegación, pero cada uno de los procesos los tenemos que hacer independientes, ¿sí? Entonces, Sí, el diagnóstico nos va a nutrir con todo eso. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las barreras físicas, cuáles son las barreras actitudinales. Y cuando hablamos de las barreras actitudinales, cuáles son los prejuicios, los estereotipos. Y ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Es mejor siempre con una entrevista o con un focus group. Me permite medir mejor. En las barreras organizacionales, los procesos de reclutamiento, falta política, todo esto dentro del diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder tener un diagnóstico claro? Podemos hacer encuestas, que lo podemos hacer a través de, hoy día hay muchos instrumentos que nos permiten hacer encuestas en línea. No sé si a ustedes les ha llegado, que uno a través del correo pincha y está la encuesta de satisfacción. Podemos hacer una encuesta a través de, o lo podemos hacer en papel, como quieran ustedes. Podemos hacer entrevistas y nos reunimos con ciertos trabajadores. Hay a lo mejor una área dentro de la empresa que ha incorporado personas con discapacidad. Pero a esas personas con discapacidad que se han incorporado a la empresa no le hemos preguntado cómo están. Entonces podemos entrevistar a ese trabajador o esa trabajadora y podemos entrevistar al equipo. ¿Cómo se ha dado la interacción? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué experiencia? Y podemos también armar focus group. Y yo hago una selección de distintas personas de la organización, de la empresa, y armamos estos grupos pequeños para poder ir haciendo que entre ellos vayan llegando a conclusiones de ciertos temas. Entonces nosotros le decimos ya, ok, ajustes razonables, los ajustes razonables son, les invitamos que ustedes en los pequeños grupos conversen al respecto y después nos den sus conclusiones. Y desde ellos mismos salen las soluciones, pero nos permite levantar la información y saber qué es lo que están pensando. Y por otro lado, otra herramienta diagnóstica es hacer la revisión documental. ¿Qué papeles tenemos? ¿O qué está subido en la web? Todo eso para nutrir el diagnóstico. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos ver cuáles son las brechas de acceso, vale decir, qué dificultades enfrentan las personas para poder acceder a este mundo laboral, qué brechas o qué distancia, cuando hablamos de brechas, cuáles son las barreras, las distancias que tenemos que enfrentar para que las personas puedan permanecer y se queden en el trabajo. Y por otro lado, para que puedan seguir desarrollándose. A lo mejor las personas son contratadas, se quedan un tiempo, pero no acceden a ninguna oportunidad de poder seguir avanzando y hacer una carrera dentro de la empresa. Entonces, analizamos cuáles son las brechas, cuáles son las barreras y tenemos el diagnóstico. Ya con el diagnóstico claro, que vamos a poder definir indicadores. El número de trabajadores con discapacidad son accesibilidad a infraestructura, tenemos tal cosa. Participación en capacitaciones, tanto. Lo que se ha hecho hasta ahora. Aquí estamos. Esta es nuestra realidad. Este es nuestro diagnóstico. Entonces, yo de ahí voy a decir, ok, ¿qué es lo que tengo que priorizar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Y voy a definir en función de esas brechas, que pueden ser impacto en la inclusión, en la factibilidad que se puedan implementar, cuáles son los recursos disponibles que tengo, yo tengo que priorizar, porque a lo mejor no tengo toda la plata, o a lo mejor no es viable de implementar porque yo estoy en un espacio, como les comentaba, nosotros cuando capacitamos al gobierno regional metropolitano nos decían, nosotros no podemos hacer adecuaciones porque esto es un edificio patrimonial, o sea, no se puede implementar, tendríamos que tener otro espacio, arrendar otro espacio donde poder habilitar, pero no podían hacer más cambios en la infraestructura. Y ahí tenemos una problemática entre lo que dice vivienda, ¿no es cierto?, urbanización respecto de lo que es un edificio patrimonial y el que esto sea compatible con la ley de inclusión. Y por otro lado, tenemos que ver qué es lo que va a impactar más.
¿qué es lo que nos va a servir más? A lo mejor no necesitamos tanta infraestructura, necesitamos más bien hacer un cambio de mentalidad. Por lo tanto, lo que más va a tener impacto es que nosotros hagamos capacitación y sensibilicemos a nuestro equipo. Entonces, vamos a ir priorizando en qué vamos a trabajar, todo eso en función del diagnóstico que realizamos. Por lo tanto, después, teniendo toda esta información, nosotros vamos a decir, ok, tenemos que tener claro, todo esto nos va a ir nutriendo. Vamos a hacer un análisis de puesto de trabajo. El análisis de puesto de trabajo nos permite también que nosotros podamos tener claramente toda la información necesaria para poder nutrir el diagnóstico, porque nos va a permitir nuevamente tener nuestra línea base. Entonces yo tengo que saber primero cuáles son los antecedentes formales del cargo, que esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Todo esto ya lo vimos, lo estoy repasando para que hagamos una concreción. ¿Cuáles son los antecedentes formales? ¿Cuáles son las funciones que va a desempeñar? ¿Y qué tan accesible es en términos del ingreso, en términos del puesto donde van a trabajar, donde se van a desempeñar y los espacios comunes? Esto nos va a permitir nutrir nuestro diagnóstico. Teniendo esto, nosotros además debemos definir cuáles son los riesgos que puede enfrentar una persona. Entonces, porque eso va a indicar qué acción después yo debo tomar. Si acá yo tengo un riesgo de una caída de un producto, la persona tiene que usar casco. Entonces, todo esto es parte del diagnóstico porque nos permite identificar con claridad todo lo necesario para yo después poder hacer la contratación de una persona. Entonces, las exigencias funcionales, que esto lo vimos, el factor funcional, físico, cognitivo, socioemocional, cada uno de estos factores. Por lo tanto, según eso, yo voy a saber qué es lo que necesito. Y voy a decir, ok, para esto, de acuerdo al análisis de puesto de trabajo, por supuesto que yo les reitero, el ajuste razonable lo veo solo después de que yo he contratado a una persona. Pero también tengo que tener claro que, de acuerdo al riesgo, a lo mejor hay personas que yo no voy a poder contratar por lo que se requiere. Entonces, pero si es una persona que va a conducir, a lo mejor la persona, si es una persona de talla pequeña, necesita tener un alzador para poder conducir. Y ese sería un ajuste razonable. Es lo que puedo conseguir, sí. A lo mejor es una persona que tiene eh, una discapacidad física también, pero eh, tiene a lo mejor un brazo con el que amputado. Y por lo tanto, si maneja un auto automático, podría conducir de igual forma. Entonces, ¿qué ajustes razonables son posibles? Pero eso, después de que yo tenga claro a quién voy a contratar, porque no voy a comprar no voy a hacer todos los ajustes, no voy a hacer todas las adecuaciones sin tener esa claridad. Entonces, acá hay alguna sugerencia. Por lo tanto, yo hago el análisis de puesto de trabajo considerando los antecedentes, los requisitos, la descripción, la accesibilidad, los riesgos laborales, las exigencias funcionales y las sugerencias. Todo esto me va a permitir que mi diagnóstico esté más completo y que yo sepa qué es lo que necesito desarrollar e implementar. Entonces, una vez que yo ya tengo claro, yo puedo decir, por ejemplo, necesito incrementar lo que me arroja el diagnóstico es que yo tengo que incorporar aún más personas. Y por lo tanto, una de las cosas que tengo que hacer es vincularme más con la red. Todo estos son acciones que me van a posibilitar o medidas que me van a posibilitar que la inclusión sea efectiva. Entonces, esto es una medida, hacer vinculación de redes. ¿Sí? Y luego de eso, entonces, vamos a ir teniendo claridad porque les vamos incorporando conceptos para que ustedes no se vayan perdiendo. Pero esto es el mapa general. Tenemos un plan, el plan tiene un diagnóstico y dentro de eso van las medidas y yo evalúo y dentro del plan también van las acciones de capacitación. ¿Ok? ¿Hasta aquí cómo vamos?
Ahora llegué. La estaba escuchando y como va a quedar ¿Ya? grabado, fantástico, porque ya tengo el mapa, como bien dice usted. Eso era lo que me faltaba, si de lo demás tengo súper. ¿Se acuerda que hacía bien los ejercicios? Si los ejercicios Ujú. los tengo procesados, pero no conocía el mapa, cómo iba esto. Se me desordenó. Ya, Mil disculpas por atrasar la clase, disculpa. no hay problema. Lo importante es que hoy se nos cayó, no me había dado. Ahí sí está Maribel. Ok, De hecho hice una tarea que había ahí puesto estuve ya, estudiando, toda la mañana estudiando. Así que hice una tarea y me quedó súper claro. Muchas gracias. súper. Ok. Entonces, con todo esto, yo les decía, ¿cuáles son las funciones que tiene que desarrollar un gestor? Las tres UCL o las tres unidades de competencia son coordinar el diagnóstico, implementar un plan de inclusión y organizar las acciones de capacitación. Las acciones de capacitación van dentro del plan. Por lo tanto, tenemos que saber cómo capacitar. Y cuando hablamos del perfil de competencias, yo les decía, el coordinar el diagnóstico, estos son tal cual. ¿Qué competencias transversales requiere un gestor de inclusión? Requiere que nosotros tengamos una comunicación efectiva y asertiva para que podamos transmitir adecuadamente nuestros mensajes y que además las personas se sientan convocadas a través de mi mensaje y no que les genere un rechazo el tema, ah, no, que cacho, otra vez me vienen a hablar de inclusión. Entonces, una comunicación que sea efectiva y que sea asertiva. Por otro lado, otra de las competencias es que ustedes tengan una conducta segura y un autocuidado, porque es parte de lo que tenemos que propiciar. Si ustedes no son capaces de medir los riesgos que pueden tener, ¿cómo van a implementar después medidas de seguridad? Que por supuesto lo va a hacer el prevencionista y todo, pero ¿cómo van a sugerir medidas si ustedes no se están cuidando? Y lo mismo, medir el tema del autocuidado. Yo tengo que estar, como esto requiere un trabajo de evangelización que les señalo yo, ustedes van a necesitar el poder tener también estas medidas en las que ustedes tengan espacios en los que se cuiden, se hagan cariño y así poder recargar energías para poder seguir, porque esto también tiene mucho de tolerancia a la frustración. Sí. Entonces, tenemos que estar en un buen pie. Por otro lado, la efectividad personal. Yo debo ser capaz de poder gestionar adecuadamente mis tiempos porque tengo que planificar, tengo que hacer este diagnóstico, tengo que hacer este plan y el plan, para poder dar cumplimiento, tengo que ser capaz de poder yo gestionar adecuadamente los tiempos y el desarrollo de cada una de esas acciones. Debo ser capaz de resolver problemas, considerando que lo más probable es que no van a tener todo resuelto, no todo les va a salir a la primera y van a tener que enfrentar dificultades. A lo mejor no van a estar todos los recursos económicos, a lo mejor no todas las personas van a estar con la misma disposición y, por lo tanto, debemos tener claro que una competencia que yo tengo que desarrollar y que tengo que trabajar en mí es la resolución de problemas. No puedo decir, ok, me pasó esto y bueno, ya no hay nada que hacer y me quedo ahí de brazos cruzados. Cuando yo me quedo de brazos cruzados, no permito que poder avanzar y resolver efectivamente. Debo ser capaz de resolver los problemas que voy a enfrentar. Por otro lado, también tengo que ser capaz de trabajar en equipo, porque esto es un trabajo que no voy a hacer sola. Debo desarrollarlo con más personas. Debo coordinarme, ya sea con la dirección, con con la dirección, con el equipo, con la gerencia, tengo que coordinarme a lo mejor con comunicaciones para que puedan hacer un videíto entretenido, a lo mejor con el resto del equipo de recursos humanos o a lo mejor con eh, todos los equipos de operadores y operadoras que están trabajando. Entonces tengo que buscar alianzas y
trabajar de manera conjunta con las otras personas. Y debo ser capaz de desarrollar otra competencia que es la iniciativa y el aprendizaje permanente. ¿Esto qué implica? Que yo voy a enfrentar el que debo estarme capacitando constantemente. Yo les decía, hoy día tenemos nuevas leyes, nuevas resoluciones que van apareciendo constantemente. Yo no puedo decir, ah, no, yo ya me sé la ley 20.422 y con eso ya estoy lista. Ah, no, yo ya llegué a la 20.015. No, tengo que constantemente estar capacitándome y constantemente estar disponible para aprender todo lo que está ocurriendo, no solo en términos normativos, sino que también de ideas que pueden estar o de iniciativas que yo puedo adoptar para que mi inclusión sea mucho más eficiente. Entonces, las competencias transversales. Vamos a ir entonces a revisar ahora hasta acá. ¿Con qué se quedan? Yo por lo menos comprendí ahora cómo es el proceso de poder realizar un diagnóstico, un buen diagnóstico y el plan, la identificación de brechas, la síntesis del diagnóstico, todo eso lo he comprendido bien. Ok. Maribel, ¿cómo Entonces, vamos? Sí, también comprendí lo mismo. No Ya, tengo dudas al respecto del momento. perfecto. Entonces, me vamos bien quiero, hasta acá. me quiero quedar con algo súper importante y tengo que decírselo. Sabe que le Ujú. entiendo tan bien, modula muy bien usted y yo logro entenderle muy bien, pero me perdí un poco con la otra profesora porque ella habla así como, tiene un tip muy, muy exquisito, muy bonito, pero yo no logro entenderlo. Entonces me anduve perdiendo en mucho por eso. Está bien, está perfecto. Entonces, qué bueno que me entienda. Yo ya no me pongo a hablar en cetáceo, no me pongo a hablar así, pero trato de modular para poder ser lo más clara posible, porque justamente es algo de lo que podemos hacer y que no nos cuesta nada. Bueno, yo lo tengo que arreglar también porque si voy a ser gestora, si Dios quiere, tampoco Ujú. puedo estar no entendiendo lo que dicen mis alumnos. Exactamente. Ok, ¿les parece que hagamos un break acá para después volver con los nuevos conocimientos que vamos a incorporar? Ujú. Entonces, Sí, Gracias. me parece. son 10 para las 7 hasta las 7:10. ¿Sí? Ya. Volvemos a las 7:10. Voy a poner acá la pausa comercial. Un minutito, dame un minutito. Lo Un tenía, no sé. minutito que quiero poner aquí el control de avance. Sería. No, Por ejemplo, si ahí vamos a está. hacer 3 actividades de capacitación, podemos decir el control de avance es cumplir con las 3. Claro. Ujú. No, ya. Como había que hacerlo rápido y como llegué tarde, entonces estoy como un poco desenchufada con lo primero que vieron, pero guiándome por el cuadrito, sigo Ujú. en la misma postura que como es una empresa de retail con la que hice los ejercicios anterior. Ok. Hay entonces está el tema del módulo de atención del cliente, por atención al público. Entonces, en Ya. los hallazgos puse que uno de los hallazgos que era que el espacio de trabajo específicamente, que es donde está el módulo de atención al cliente, no era accesible para movilidad reducida. Ya. Y el otro hallazgo es que el sistema de atención de turno, no sé cómo se llama, no entiendo mucho cómo se llama eso, también era poco accesible, porque sacaban, pues, no es que uno tiene que sacar como el número de atención, Sí. ya, pero no había, o sea, estaba ahí nomás no había, o sea, ¿cómo me explico? Es como que no era accesible, o sea, como que estaba, uno sacaba el número nomás y había que esperar a que lo llamaran, pero por ejemplo, la persona que no escucha no sabe cuándo le toca pasar. Entonces Ya. faltaba eso de mejorar el sistema de atención del público. En el Perfecto. indicador base, no sé si está bien lo que puse, pero yo me imagino que mi indicador base es en qué yo me baso
para decir que no está bien lo que encontré. Entonces yo puse, puede ser que esté mal en realidad, pero yo puse que el indicador base era lo que indica el manual de accesibilidad respecto, por ejemplo, la altura y profundidad del escritorio, y en base a eso me di cuenta que no cumplía porque no estaba adaptado para una movilidad reducida. También en relación al radio y al diámetro de acción que tiene que tener, y Ujú, respecto también a la, a la accesibilidad, en este caso a la información o a la comunicación. El ujú. sistema de turno, de atención de turno, también no cumplía porque estaba dejando de lado a la persona con discapacidad. O sea, no especifiqué si solamente era visible y no audible, o si solamente era a viva voz y no era visible. No lo especifiqué, por lo tanto podría ser o el uno o el otro. Ok. En este Y en la, caso, dime, espérame un segundito, detengámonos ahí. En este caso, el indicador de línea base tú lo pusiste de forma cualitativa. El indicador de línea base tiene que ser cuantitativo. ¿Y de qué forma lo plasmamos? Mira, eh, acá está. ¿Es negativo, es intermedio o es positivo? En este caso ya, no hay en este caso cumplimiento. no hay, pues, claro, no hay cumplimiento, pues en este caso. Quizás en el sistema de atención tendría que ser intermedio, porque si cuando uno saca el número, o es Ujú. visual o es audible, pues, tendría que ser intermedio, pues, porque para que pueda cumplir tendría que tener los dos. Ok, esa es una forma, pero también yo lo puedo señalar acá. Cumple totalmente y le ponemos un 100%. O Mm, cumple con un ya, 50, que es como el eh, intermedio. el Es- intermedio, claro, ya. o no Sí, cumple definitivamente. ¿Te fijas? Esos claro. son los En indicadores este caso, porque... entonces, en relación al espacio del trabajo, sería no cumple y sería Ujú, negativo, siguiendo la ok. lógica. Y en Sí, el caso puedes del ponerlo de sistema, una o la otra forma. Hay claro, como esas alternativas. y en el caso del sistema de atención que tienen para el sistema de turno de atención al cliente, sería 50% nomás. Perfecto. Ok. Ya. Entonces, en En las, función del hallazgo y del indicador, ¿qué acciones implementas? Ya, pues en las acciones yo puse ahí que claramente lo primero es que hay que habilitar el espacio, y eso significa Ujú, cambiar el escritorio, pues, y adecuar el mobiliario para que la persona que tiene movilidad reducida pueda efectivamente trabajar en su espacio, pues, porque estamos diciendo ujú. que ahí no cumplen nada, pues. Entonces hay que cambiar el escritorio, hay que adecuar también el mobiliario para que esté a la altura, me refiero a los muebles donde va a guardar, no sé, los archivadores o algo así, para que ella esté al alcance de la persona. Y en el caso del sistema también de atención de turno, lo mismo está, que hay que, en este caso, hay que mejorarlo porque ya existe un sistema. Entonces sería, no sé, pues si el sistema de turno es, por ejemplo, sacar hora y que la persona llama, aquí habría que implementar una pantalla, ¿no? Una pantalla que sea visible, Súper. pero además audible, para Ujú. que tenga ambas cosas. Esas serían como las acciones que Que se anoté, implementa. claro, Súper. que se tienen que implementar. Respecto al recurso, bueno, puse obviamente recursos financieros porque hay que comprar, pues hay que comprar los Ujú. escritorios, los muebles, la pantalla, el tótem que tiene que ser accesible, y dentro de los recursos, bueno, no sé si está bien ahí o no, pero en algún, o quizás arriba en las acciones, porque en algún lado igual me dio la impresión que respecto a ese sistema de atención, eh, no sé, no. Voy a omitir comentarios. Quizás me estoy enredando sola. Bueno, eso fue lo que puse en los recursos. Y respecto al plazo, Espérame, yo había espérame, un puesto, segundito. Recursos, necesitas recursos financieros para poder adquirir los claro, productos, pero además exacto. necesitas recursos humanos para que lo implementen. Y que a eso me refería. Por eso yo dije, Ya. no sé si me estoy enredando, o porque se No, está supone de perfecto, que, sin temor. ya, porque se supone que la persona en este caso, estamos hablando de una empresa grande, hay una persona que es de servicios generales, que son los que se encargan como de las compras y de las instalaciones, porque una cosa es el mueble, pero ese sistema es también una instalación eléctrica, po, porque ahí hay que ponerle el tótem, hay que poner los módulos.
Entonces tiene que haber personal que Exactamente. probablemente, claro, puede ser que haya personal, por ejemplo, interno de la empresa, como lo de servicios generales, para el tema de la Ujú. implementación solamente de muebles y equipamiento, pero para el sistema de atención de turnos que sea accesible, que ya es una pantalla y todo, tiene que haber alguien que lo Ahora, ya y que sea, enseñe además. sí, totalmente, ya sea interno o externo, necesitamos dedicar horas personas a que estén haciendo Claro, la implementación de esto. Entonces, necesitamos recursos financieros, pero también necesitamos recursos humanos. recursos humanos. Sí. Ya, perfecto. Veamos en Y términos de plazo. en el plazo, para el caso del tema del escritorio le había puesto un mes, pero para el otro ¿Ya? sistema le había puesto 2 meses por lo que significa, Ujú, porque ahí hay que hacer, como he explicado, todo un tema eléctrico que tiene que estar las pantallas y además eso mm, tiene que ir en concordancia o alineado con el tótem, porque el que saca el número, pues. mm, Entonces sí, a ese le puse 2 meses. muy bien. Responsable. ¿A quién le vamos a asignar esta responsabilidad? En el caso de, bueno, en el caso de ambos, yo lo dejé, o sea, recayó la responsabilidad como en esta área que yo te decía que es la de servicios generales, ¿no? La que se encarga Ujú. de equipar, del equipamiento. ¿Ok? Y, y el recurso, y en el área, digamos, responsable también en el de recurso humano, porque se supone que hay un área de recurso humano que es la que, no sé, pues la que Ujú. supervisa o ve que los trabajadores en este caso hagan lo que tienen que hacer, pues. Pero principalmente es como esa área, la de servicios generales, y el área de recurso humano, porque, porque ahí igual hay que hacer una contratación. Entonces se supone que tiene que haber un responsable también administrativo del área administrativa o el área, no sé, pues financiera, porque es la que tiene que también de disponer de los recursos para la compra del tótem y la implementación. Entonces no hay, no creo que no hay un solo responsable. Creo que la responsabilidad mayor es de servicios generales, que es como la unidad que se encarga de eso, pero también hay Ujú. una corresponsabilidad con el tema de la persona que tiene que generar las lucas, ¿no es cierto? La plata, porque hay una área nomás que maneja el dinero. Claro. Hay contabilidad, no sé, hay Claro. distintos nombres que tienen de acuerdo a las empresas. Pero el principal responsable sería ese departamento, el de servicios generales. Perfecto. ¿Y cómo harías tu control de avance? Ahí es donde me quedé pegada, porque se supone que si esto está con un previo diagnóstico, yo le había puesto que mi control de avance era como una pauta de chequeo, porque se supone que en mi diagnóstico yo tengo que ¿no es cierto?, haber hecho una pauta con lo que falta, pues, ¿no? Con lo que falta, con lo que hay que hacer, y con esa misma pauta yo debería de ir a como una especie de Ujú. checklist, ¿no? Yo debería ir a ver si se Exacto. colocó el escritorio, si cumplió con la altura, si los muebles, los muebles, en este caso el mobiliario, está a la altura que corresponde, si el área de giro que tiene que tener el diámetro está bien, si el tótem está bien colocado, si la pantalla está visible, es audible con una pauta de chequeo, una pauta de cotejo. Exacto, porque ahí lo que tenemos que ver es que si nosotros propusimos el tótem, propusimos el que se haga la compra de este mueble, el control de avance debiera ser la implementación al 100%. Entonces, ¿se cumple? Porque yo no puedo comprar a lo mejor solo el escritorio y dejar el... No. Entonces, ¿cuál va a ser mi control de avance? ¿Cómo yo voy a hacer esta pauta de chequeo? Así que, súper bien. La idea es que este plan de acción hoy día lo estamos viendo en función del diagnóstico que hicimos. Entonces, realizamos un diagnóstico que nos permite establecer a partir de eso los hallazgos y a partir de eso las acciones a implementar. Entonces, es para que tenga más sentido lo que estamos haciendo en términos del plan de acción que vamos a llevar a cabo para que esto se cumpla, porque yo no solo tengo que señalar acciones, sino que también qué es lo que quiero, de qué me doy cuenta, qué es lo que me falta. Y ahí, ¿cuál es la línea base para poder definir después cómo voy a establecer que lo cumplí o no? ¿Sí? Súper bien. Muchas gracias, Sheila. Está perfecto. Adi, ¿estás de vuelta?
¿Se le fue a usted o a mí la señal? No, estamos acá, estábamos Ah, conversando un ratito. no, a mí de repente se detuvo y quedó ahí y después volvió a negro y ya. Ya. Ok, cuéntanos ahí cómo fue tu plan de acción. ¿Qué Ya, hallazgos definiste y todo? la empresa no cuenta con formalidad para implementar gastos razonables, Ajuste razonable. ajustes razonables, perdón. No me entiendo ni lo Ujú. que escribo, no escribo tan rápido. Ya. Eh, la otra es poca sensibilización sobre discapacidad. Ok. Lo hice ¿Cuál así es? porque eso es lo que he visto, ¿ah? Yo estoy haciendo estoy aprendiendo a realizarlo, pero es lo que yo he visto en el funcionamiento de la empresa. Está perfecto. ¿Y cuál es tu En los indicador de indicadores línea base? de línea ¿Mm? base le puse que nada, no cuenta con protocolo y no cuenta con ningún tipo de capacitación en sensibilización, no tiene la Ujú. empresa. Ok. Eh, Acá recordemos lo que estábamos viendo antes, que también lo estábamos viendo con Sheila. Nuestros indicadores pueden ser negativo, porque es menor de 50, no cumple, o yo puedo poner no cumple, Mire, y le cumple. preguntáis por favor y me decís, porque estoy justo en la tarea. Ya, lo voy a decir rapidito, que me tocaron. Ya. Ya, perfecto, me quedó súper claro, señorita. Acción a implementar, uno, elaborar el protocolo. ¿Ya? ¿Quién lo va a elaborar? Bueno, ya. Y lo otro, capacitar. Perfecto. ¿Qué recursos vamos a Los requerir en cada uno de recursos los... los voy a requerir de finanzas, Ujú. el departamento de finanzas, no conozco otro departamento y quiero estudiar sobre los departamentos que existen en la empresa porque yo desconozco. ¿Para qué me voy a hacer aquí la que... Le puse finanzas para que usted vaya entendiendo que yo entiendo más o menos. Ya, pero más allá del departamento, acá son recursos financieros y recursos humanos. Humanos, sí, humanos. El Yo otro es necesito humano, personas para que lo implementen y necesito plata. Recursos humanos y recursos financieros. sí, Esos son los para... recursos. Sí, perfecto, entonces le voy a poner humanos. Para capacitar necesito recursos humanos. El Ya, mes de inicio del protocolo yo lo haría dentro del mes 1, que sería marzo, mes 3 sería abril, mayo, término de la acción. Y para la ya. ¿Quién 2, va a ser responsable? para la capacitación la 2 sería mes de junio al mes de diciembre. Ahí Ok. prefiero que se alargue porque las capacitaciones son y tienen que ser profundas, bien realizadas. Ujú. El responsable sería el gestor, recursos humanos, y pongamos que hay un comité de inclusión en la Muy bien, empresa y los involucro a ellos. ¿Ya? perfecto. Y en el control de avance, dejar evidencia en informes o registros. Ya. ¿Sí? El control de Porque se me ocurrió avance otra cosa. nos va a permitir chequear si cumplimos o no cumplimos. Entonces, Ajá, por ejemplo, nosotros trazamos que eran 3 capacitaciones, nuestro control de avance es, ¿se cumplió con las 3 capacitaciones o cumplí en un 50%? Hice una o un 20%. El control de avance nos tiene que permitir que nosotros identifiquemos si cumplimos o no. claro. ¿Hasta dónde vamos? ¿Avanzamos? Lo, A lo mejor lo estoy en entendí súper ejecución, bien. voy en la mitad porque acá el plan de acción lo tengo pendiente, no he tenido los recursos todavía. Entonces, eso es lo que nos tiene que definir el control de avance. Pero está bien, Lo, ente- lo entendí súper bien, pero me falta dominar más, estudiar más. ya. Pero vamos bien. Entonces, estamos viendo de otra forma ahora incorporando el diagnóstico para poder definir el plan de acción con mucho más herramientas. Ya, muy bien, seguimos. Entonces, el diagnóstico nos va a plantear nuestra línea base y nos va a permitir que nosotros podamos planificar y después chequear que efectivamente esto se cumplió. Y les quiero invitar a que veamos este video. Yo estudio Derecho porque siento que es una carrera muy bonita para poder ayudar a la sociedad. Este proyecto de inclusión laboral para las personas con discapacidad significa un avance excelente porque se incluye a las personas con discapacidad en empresas que en el fondo no se podía sin esa ley. Supone una disminución en la discriminación que en el fondo se ve
día a día con las personas con discapacidad, porque nos va a permitir basarnos en este proyecto para poder conseguir un empleo determinado que antes no se podía conseguir porque dicen que no eres apto por tal y tal razón. No por tener una discapacidad no voy a poder hacer lo que me están diciendo en el fondo. Si se cuenta con las herramientas adecuadas, no tendría por qué no poder. La responsable que yo llegue sana y salva todos los días acá a la oficina y a mi casa es ella. Como en Lazarillo, si yo llego hay un obstáculo, ella lo esquiva, se detiene para que yo identifique qué obstáculo es y lo esquiva. Obligatoriamente sí o sí para en las esquinas. Soy asistente comercial, llevo 14 años trabajando acá. La recepción fue buena cuando yo recién llegué. Si bien es cierto, uno se integra en algunas cosas, uno no las puede hacer o necesita una manito para ciertas cosas y siempre encontrar una buena disposición de parte de ellos. Que se exija que las empresas tengan que tener una cuota mínima, yo creo que es súper importante porque garantiza estabilidad laboral que te hace desarrollarte tanto como persona, como profesional. Soy bodeguero de mesón. Le ayudo a mi compañero Ángel a embalar. Trabajo aquí hace un año. Este trabajo fue el primero que da inclusión laboral de personas con discapacidad. Lo malo es que se puede encontrarse con gente que nos discriminan y que nos maltratan. Mejorar las condiciones de los trabajos para gente con discapacidad. Yo cuando llegué acá a CONICET tuve que ingresar como cualquier persona, pasé las distintas etapas de evaluación, interactúo con todos mis compañeros de todas las maneras posibles. No tengo ningún problema de alguna discriminación, alguna dificultad, de poder enfrentar alguna tarea que nos encomiende la jefatura. Yo le diría a Bruno, es posible poder incorporar en una institución, ya sea pública o privada, y una vez que salgas de egresado de tu carrera, yo creo que deberán tener las mismas oportunidades. Yo soy Chile Inclusivo. ¿Bien viste este video? No lo había visto. Yo por lo menos no. No, No sé, mi yo compañera. tampoco. No, tampoco. Ok. Yo les he dicho, la idea es que ustedes vayan teniendo distintos material audiovisual, tanto para ustedes, para que puedan incorporar más conocimiento de distintas formas, pero también para que puedan utilizar este material a la hora de tener que sensibilizar y gestionar. Entonces, vamos a seguir y vamos a ver los medios e instrumentos para poder hacer una inclusión. Entonces, cuando hablamos al respecto, tenemos que diseñar acciones que consideran, primero, cuáles son los objetivos estratégicos y eso en función de la visión que tiene la empresa, la organización. ¿Qué público es el que va a estar involucrado en la acción? ¿A quién yo voy a dirigir esta acción? ¿A quién voy a invitar? ¿A quién voy a convocar? ¿A quién me interesa impactar con la acción que voy a desarrollar? ¿Qué equipos se van a involucrar en estos procesos? ¿Quiénes van a liderar estos cambios? ¿Lo van a hacer solo desde el área de recursos humanos o también vamos a involucrar a más integrantes del equipo para que puedan liderar estos procesos? Voy a elegir una persona por área que sean, entre comillas, como embajadores de la inclusión, por ejemplo. ¿Cuál es el valor? Entendiendo en este sentido qué es lo que espera la empresa, la organización de cada uno de estos públicos para respecto de este proceso. ¿Qué recursos son los que yo requiero? ¿Recursos humanos o financieros que voy a necesitar para poder realizar las acciones? Y por otro lado, es fundamental que cuando yo diseño una acción también tengo que diseñar el cómo lo voy a monitorear para efectivamente medir que este proceso se esté cumpliendo y luego, con todos los actores que estuvieron involucrados, hacer un análisis y en función de eso, hacer las modificaciones que correspondan. Entonces, cuando nosotros hablamos de los medios de instrumentos, tenemos que tener claro que la inclusión es el resultado, que es un proceso que incluye el que nosotros diseñemos las acciones, que las planifiquemos y que también las implementemos. Y esto para poder hacer que, de acuerdo a lo que nos dice Senadi, garantizar la igualdad, la autonomía y la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y desarrollo de un entorno laboral. Por otro lado, cuando hablamos de la inclusión laboral, el Pacto de la Productividad del año 2020 nos dice que
La inclusión de las personas con discapacidad supone un derecho a que puedan desempeñar sus funciones libremente para que se puedan incorporar al mercado laboral, respondiendo a las competencias que tiene, a las habilidades y que eso posibilite que tengan un ingreso que permita que puedan satisfacer sus necesidades básicas y las suntuarias también, ¿cierto? Por otro lado, entonces, la inclusión laboral es una estrategia para que la empresa pueda acceder a nuevos talentos, porque tenemos un mercado y tenemos personas que están disponibles para trabajar que se han quedado fuera del mundo laboral porque pueden ser discriminados y temen a eso, porque a lo mejor ahora, a partir de que está la ley, ¿no es cierto?, se están recién incorporando. Entonces, es una opción para que las personas con discapacidad o las personas en situación de discapacidad puedan dar lo mejor de sí y puedan mostrar sus habilidades, así como lo veíamos en el video, y por lo tanto ejercer, porque es un derecho el tener un trabajo y tener un ingreso digno para poder tener que otros derechos, para poder tener autonomía y poder también cumplir con los deberes como ciudadano y que eso permite que cada quien se pueda desarrollar como persona, pero también en términos profesionales. Entonces, acá hay un estudio que de acuerdo a un estudio de discapacidad del año 2022 señala que solo el 56% de las personas con discapacidad, tanto leve como moderada, participa del mundo laboral. Entonces, cuando hablamos de esta proporción, desciende al 24,3% en quienes tienen una discapacidad severa. Eso implica que cuando nosotros vemos acá quienes están sin discapacidad, las personas que hoy día están accediendo al mundo laboral, si ustedes se fijan, es por alrededor es el 60%. Pero cuando hablamos que es con una persona con discapacidad, estamos llegando casi a la mitad. Y en términos de participación laboral, que puedan estar dentro del mercado, las personas sin discapacidad superan el 60%, deben estar como en el 65%, y cuando hablamos de personas con discapacidad, llegamos a la mitad nuevamente. Entonces, hay un importante grupo al que todavía no se le está considerando. De acuerdo al Departamento de Estudios de Senadis en noviembre del 2017, señala que, bueno, la mayoría de las personas que se encuentran trabajando no evalúan como problemático desempeñarse en el lugar de trabajo de las personas en situación de discapacidad. Y las personas en situación de discapacidad participan menos en el mercado laboral, sobre todo si son mujeres. Y por lo tanto, acá no solamente el género produce brechas, sino que también, debido a la situación de discapacidad, se acrecientan estas brechas. Por otra parte, las personas con discapacidad que tienen mayor participación y ocupación está entre los 30 y los 59 años. Entonces, la tasa de empleo es más baja y no difiere en gran medida de las personas en situación de discapacidad o las personas que están, entonces estamos hablando de una tasa severa entre 30 y 44 años. Y cuando se les consulta por lugar de trabajo, la mayoría reportan que no necesitan ayudas técnicas, porque ese es el gran temor de las empresas. Ah, no, es que esto me va a significar un costo. Siempre lo vemos en costo. Entonces, no, prefiero no, porque si no va a ser al final un cacho. Y así lo ven. Entonces, tenemos que tener presente que no todo el mundo necesita ayudas técnicas y le estamos restando la oportunidad que se incorpore. Entonces, el 18% en las personas con discapacidad severa dice que utilizan un dispositivo de apoyo. Y lo que más utilizan es el horario modificado o la reducción del horario de trabajo. Eso no nos significa un mayor costo. Y para las personas en situación de discapacidad severa, la segunda ayuda más utilizada es el ascensor accesible, mientras que cuando es leve o moderado es la silla especial o apoyo para la espalda, lo que no representa un gran monto. Entonces, también nos encontramos que existen situaciones de sobreprotección. Entonces, aquí vemos algunas de las imágenes en que los situamos dentro de una burbuja, o que no le vayan a tocar y hacemos una sobreprotección.
Pero también es importante que tengamos claro que existen disponibles capacitaciones laborales para personas en situación o con discapacidad para que se puedan incorporar al mundo del trabajo. Pero teniendo eso presente, debemos también considerar que nos podemos encontrar con que vamos a tener personas con escasa experiencia laboral, porque antes no habían estado en el mundo laboral vigente, personas que van a estar con acompañamiento por la aprehensión que requiere de su propia familia o, por lo tanto, una familia sobreprotectora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo tanto, tenemos que validar y promover la autonomía de la persona. ¿Qué debemos hacer? Si requiere un acompañamiento, coordinarlo previamente. Como por ejemplo, en este caso el perro guía estaba ahí, ¿no es cierto? Y se coordina para que pueda participar. Tenemos que definir cuáles son los los requisitos que son excluyentes. Por eso es tan importante el análisis de puestos de trabajo para poder decir ya, ok, esta es nuestra línea base, por lo tanto no puedo contratar a una persona que no tenga mínimo una X cantidad de experiencia. Por lo tanto, el objetivo, la meta que buscamos es que sea un proceso mucho más amplio en términos de igualdad de oportunidades y que las personas con discapacidad o en situación de discapacidad tengan una plena participación. Y esto va a ir desde la etapa prevocacional, de manera más temprana, que nosotros podamos ir explorando qué caminos quieren seguir, pero también el poner en práctica la incorporación al trabajo y evidenciar el éxito respecto de la permanencia y la participación plena en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué aspectos son relevantes de los modelos de intermediación laboral e inclusión laboral? Puede ser, de acuerdo a la empresa, pública o privada. Cuando hablamos de un estamento público, todos los servicios públicos que funcionan a nivel estatal, que son autónomos y que vamos a encontrar centros de orientación e información para el empleo. En Chile nosotros tenemos a Censi y tenemos la UMIL, que nos apoya para la intermediación laboral. Las personas a través de Censi se capacitan y a través de la UMIL acceden a intermediación laboral. Y pueden validar competencias también a través de Censi. Por otro lado, entidades privadas que se dedican a realizar la intermediación laboral y que van en la lógica de satisfacer las necesidades con otras compañías y personas que buscan trabajo. Hacen el match entre personas que están buscando y personas que requieren hacer la contratación o empresas. Entonces, dentro del SENADI, necesitamos tener en consideración que vamos a contar con el programa de apoyo a la inclusión laboral en personas con discapacidad que va año a año. ¿Y qué es lo que busca? Que las competencias laborales inclusivas de los equipos de trabajo cumplan con la ley. Entonces, para que tengamos procesos de inclusión donde las personas con discapacidad o en situación de discapacidad puedan estar incorporándose en todo el territorio nacional. Cuando a ustedes les pregunto yo, ¿quiénes son actores fundamentales para poder hacer una inclusión laboral? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son actores fundamentales? Discapacitados. Tanto el estamento público, la misma empresa y la misma persona. Incluso uno se puede apoyar también con algunas organizaciones, pero bueno, por ejemplo, acá en el caso de Arica, aparte del Servicio Nacional de la Discapacidad, nosotros tenemos una mesa de inclusión laboral, donde hay estamento público, privado y sociedad civil. Entonces también es importante ese tipo de mesa, pero no es solo un actor, tienen que haber varios actores. Son varios, efectivamente. Entonces, cuando nos hablan de actores claves, porque esto es pregunta de prueba, para que ustedes sepan, cuando nos pregunten de los actores claves, tenemos que tener claro que, por ejemplo, las Sense, la OMIL, son actores clave porque nos pueden ayudar en intermediación y en capacitación, pero también desde el mundo privado vamos a encontrar, ya sea empresas, organizaciones sin fines de lucro que están dedicadas a hacer intermediación laboral. La propia empresa es un actor fundamental. Y tal como lo señalabas muy bien, las mismas personas que están en situación de discapacidad. Tenemos SENADI también. ¿Qué otro sistema de Tenemos apoyo? Tenemos fundación. fundación.
¿Cómo? Hay una Mm, fundación espectacular que es Tacal. Yo para mí sí, Tacal siempre ha sido mi hoja de ruta. Desde ahí he comenzado bastante. mm, Eh, También hay una fundación que se llama Simón de Sirene, que capacita para que nosotros ujú. podamos hacer inclusión laboral. También he estado incursionando con ellos. Me llega todo a mi correo, muy importante esas fundaciones. Y la Ujú. OMIL, tener relación con la OMIL dentro del territorio es pero fundamental. Para Sí. poder hacer intermediación. Entonces, ¿qué apoyos tenemos? Además de lo señalado, muchas gracias. Fundaciones que cuentan con programas de apoyo, tal como lo señalaba muy bien, las OTEC, nosotras que estamos dictando capacitaciones en materia de inclusión laboral, y las casas certificadoras de competencias para que después las personas se puedan certificar como gestores de inclusión laboral y que sea validado por Chile Valora. Entonces, todos estos son actores dentro del sistema que nos permiten fortalecer la inclusión laboral. Yo no sabía que las OTEC hacían inclusión laboral y capacitaban, nunca supe. Esto me llegó, pero muy bien, ¿Mm? porque no tenía idea cómo capacitarme. Necesitaba Bueno, capacitarme. ustedes después tienen que promocionarnos para que más personas se incorporen y hagan estas Claro, capacitaciones, claro que sí. porque De, de más hecho, personas. de hecho, tengo una profesional que me dijo, no te puedo creer, Stey, ¿por qué no me dijiste? Yo le dije que tenían otro en julio. Me parece No, que partimos ahora la próxima semana con otro, el voy a 19. comentarle. Voy a comentarle. Sí. Terminamos con ustedes el 18 y el 19 partimos con el otro grupo. Ah, ya. Voy a comentar. Ok, Gracias. gracias. ¿Cuáles son las principales etapas del proceso de implementación de un plan de inclusión laboral de personas con discapacidad? Tenemos que planificar la implementación de este plan. Y para eso, las cartas GAN, que es lo que hemos venido realizando, La u cuestión. otra herramienta que esté en la misma dinámica. Capacitar a los responsables que van a llevar a cabo el plan. Porque yo no saco nada con que una persona que no tiene idea de inclusión haga una carta GAN si no sabe qué es lo que se requiere para poder hacer una inclusión. Por otro lado, tenemos que capacitar al personal que va a trabajar directo con las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Y tenemos que llevar a cabo un proceso de selección y de reclutamiento que sea inclusivo. Y junto con ello, hacer un seguimiento al cumplimiento de este plan y aplicar continuas mejoras para ello. Entonces, cuando hablamos de la intermediación laboral de personas con discapacidad o en situación de discapacidad, tenemos que tener claro que es parte de la inclusión laboral y no solo tiene que ver con que la persona adquiera el puesto de trabajo y que haga el proceso de intermediación, sino que también es que estamos con ello permitiendo que la persona pueda mejorar su calidad de vida y que participe plenamente de la sociedad, con los derechos y deberes que le corresponden. Por eso es que todo lo hablamos en el marco del enfoque de derecho. Entonces, la intermediación laboral de personas con discapacidad es un proceso en el que realizamos un acercamiento de una persona con discapacidad a un puesto de trabajo específico. ¿Y qué es lo que conlleva esta acción? Que nosotros hagamos para poder tener esta intermediación laboral un análisis de puesto de trabajo, que podamos definir cuál es el perfil del trabajador o la trabajadora que se va a incorporar, que podamos capacitar a los equipos de trabajo, porque si no, exponemos a una persona a que si yo no he capacitado a una discriminación, entonces tenemos que capacitar, tenemos que sensibilizar. Debemos hacer seguimiento cómo va el proceso de intermediación. La persona se incorpora, pero también tenemos que ir viendo cómo va y entregarle los apoyos, los ajustes razonables que requiera. Y esto va a necesitar que nosotros hagamos un proceso técnico y que podamos ir evaluando las intervenciones que se están realizando en términos del mundo del trabajo y por lo tanto tenemos que tener conocimientos técnicos. Por eso es que están los gestores y gestoras.
Entonces, ¿cuáles son las etapas de un proceso de intermediación laboral? Primero, la búsqueda de empleo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué empleos son los que tenemos disponibles. Vamos a hacer un análisis del puesto de trabajo. Luego de que hagamos el análisis del puesto de trabajo, vamos a iniciar un proceso de selección de postulantes. Luego podemos hacer una charla al equipo de trabajo, porque voy a incorporar a una persona con discapacidad y tengo que hacerlo responsablemente. La persona ingresa al trabajo y después yo tengo que hacer un seguimiento y las entregas de apoyo si es que lo requiere. Porque los apoyos son y los ajustes razonables posterior a la contratación. Eso no se les puede olvidar, tatúenselo, porque nos ha pasado que les preguntan en las pruebas cuándo se entregan los apoyos, no al inicio, o sea, antes de contratar, no. Yo tengo que ver qué persona llega. Vamos a ver entonces cómo realizar una oferta laboral para que sea inclusiva. Y esto implica que tienen que estar diseñadas para que pueda llegar al máximo de talentos y de personas que están disponibles para emplearse. Y por lo tanto, tengo que dirigirme a todas las personas, sin ninguna distinción, porque ahí es donde aparecen los sesgos. Y, no, es que yo tengo que clasificar acá porque no, esta persona no va a poder. Yo tengo que hacerlo en función de la persona que es más idónea para el cargo, independiente si es una persona con discapacidad o no. Independiente si es verde, amarillo, si es que es una persona, si es mujer, si es de las diversidades, si es extranjero o es chilena. Entonces, tenemos que diseñar nuestras ofertas laborales para que sean lo más inclusivas. En particular, cuando lo hacemos inclusivo para personas con discapacidad, tenemos que tener claro que la oferta debe buscar la inclusión y eso implica que no pueden discriminar y tenemos que resguardar la privacidad de la persona. Oye, fíjate que postuló tal. No, tenemos que resguardar la privacidad. No tenemos que decir, oye, mira, nos llegaron 2 personas con discapacidad o en situación de discapacidad. No necesitamos hacer esa publicación con el resto del equipo ni predisponerla. Si se realiza de forma online, la oferta tiene que cumplir con los parámetros de accesibilidad web. Vamos a revisar cuáles son los parámetros. La oferta tiene que emplear un lenguaje de manera adecuada para que sea accesible. Todo lo que hemos venido revisando respecto de cómo nos vamos a referir a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Que primero, ¿qué es lo que va antes? ¿Qué es lo primero que yo tengo que señalar? Que es Es una persona. exacto. Persona. Persona con discapacidad, el tipo de discapacidad. Persona en situación de discapacidad. Siempre persona. El proceso de selección lo tengo que hacer. El proceso de entrevistas que sea accesible, pero que también sea flexible. Entonces, los avisos de empleo tienen que cumplir con el ordinario 16-17 del año 25, que fue publicado por la Dirección del Trabajo el 2018 y que dice que no se ajusta a derecho la publicación de ofertas de trabajo en las que específicamente se establezca como requisito para postular al cargo o trabajo ofrecido por el empleador la condición de persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez. Yo no puedo decir ando buscando personas con discapacidad, porque eso es discriminatorio. Porque expongo a que la persona que está postulando ya la dejo en evidencia. Oye, persona con discapacidad. No. Entonces, tenemos que tener claro que no podemos hacer el llamado explícito a personas con discapacidad. Nosotros estamos buscando personas. Y no existe inconveniente para que la publicación de la oferta lo hagamos en el marco de la referencia de la ley de inclusión. Entonces, ¿qué es lo que podemos poner? Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Lo ponemos con un asterisco abajo. Damos cuenta, no decimos que es exclusivamente. He ahí, no es exclusivamente para. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que sea claro que yo estoy haciendo inclusión? En nuestra página web o a lo mejor cuando nosotros estamos en distintas instancias, ya sea en un seminario o ya sea que estoy en una feria ofreciendo, no sé, lo que sea, comunicar públicamente los valores
y anunciar las distintas iniciativas que están a favor de la inclusión y la diversidad. Eso nos permite que las personas se sientan llamadas. Entonces, porque hay muchas personas de todos los grupos minoritarios que han sido históricamente discriminados, como las personas con discapacidad, y que no están necesariamente acostumbradas a que el mercado laboral sea receptivo. Más bien, desisten de postular por estos sesgos y por el trato que han recibido en alguna ocasión. Entonces, existe el temor de que puedan sufrir discriminación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo de que sea lo más inclusiva posible? Yo tengo que señalar que mi empresa, mi organización está abierta o activa buscando personas diversas. Cuando yo hablo de diversidad, todas las personas tienen cabida en este espacio. Entonces, aquí podemos utilizar algunas palabras para que las personas con discapacidad también se sientan convocadas. Entonces, por ejemplo, creemos en lugares, esto es una declaración como de principio, creemos en lugares de trabajo inclusivos donde las diferencias de las personas son respetadas, valoradas y atendidas para que todos nuestros colaboradores, colaboradoras puedan desarrollar plenamente sus talentos. Yo aquí no estoy hablando, si se fijan, de que de una persona con discapacidad o en situación de discapacidad. Estoy hablando de que los lugares de trabajo, los espacios sean inclusivos. Y eso de las diferentes personas que quieran incorporarse. ¿Se fijan? ¿Les hace sentido? Eh, Ok. Otra forma que tenemos para poder dar cuenta de este llamado explícito es proveer medios que sean lo más adecuados para que puedan comunicar sus necesidades, porque a lo mejor yo tengo que hacer alguna adecuación o algún ajuste razonable en el proceso de entrevista. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que indicar clara y explícitamente los datos para contactar a la persona o quién va a ser encargado de gestionar esas adaptaciones para quienes así lo requieran. Entonces, yo tengo que poner un canal de contacto o más de un canal de contacto, por ejemplo, a través del correo electrónico o un teléfono en caso que se requiera una adaptación o un ajuste razonable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si requieres adaptaciones para realizar tu postulación laboral, escríbenos a @inclusión@empresa.cl o llama al 234567789. Entonces, vamos a poner dos alternativas para que la persona pueda comunicarse y señalar que requiere de un ajuste razonable. Por otro lado, también podemos poner visita a www.empresa.cl, inclusión laboral, o llama al teléfono tanto para saber más de nuestras iniciativas de inclusión y o solicitar adaptaciones que te permitan continuar con tu postulación. Ahí lo hacemos de forma asertiva y nos permite que efectivamente esté presente la posibilidad de que la persona diga, ah, yo puedo postular este trabajo porque van a considerar mis adaptaciones o los ajustes que yo requiero. Cuando hacemos las adaptaciones durante el proceso de selección, si un postulante con discapacidad o en situación de discapacidad pasa la etapa de selección porque cumplía con todo y tiene que hacer una serie de baterías de pruebas o de cuestionarios, hay algunos que son psicológicos, otros que tienen que ver con el conocimiento de la empresa o del qué hacer, entonces lo que yo voy a hacer es adaptarlo de acuerdo a las necesidades. Entonces, si hacemos un proceso de selección, la idea es que las comunicaciones consideren si requieres adaptaciones para completar este cuestionario, porque yo le puedo mandar el cuestionario para que lo complete, escribe a inclusión@empresa.cl o llama al 222 para que podamos hacer los ajustes necesarios en conformidad a la ley 20.422. Entonces, tenemos otra forma. Aquí vamos a ir viendo ejemplos de avisos que no son inclusivos. ¿Por qué creen ustedes que no son inclusivos? Apto para personas con discapacidad. Debe ser No por sé qué lo que podría está ser apto en esto. haciendo, debe ser por lo que Ujú. hace mención explícitamente que es para personas con discapacidad. Efectivamente, porque estoy llamando a personas con discapacidad y yo lo que tengo que hacer es llamar a todas las personas.
No lo voy a hacer así exclusivamente. Acá, Exclusiva, Ley de Inclusión 21.015, oportunidad laboral exclusiva. o sea, solo para personas en situación de discapacidad, eso es lo que nos está diciendo. Claro, Entonces, se fijan que no es inclusivo porque yo estoy diciendo nuevamente que es solo para. solo para. ¿Cómo lo hacemos inclusivo? Ley de Inclusión Laboral 21.015. Entonces, ejecutivo, y esto considera la ley, no es exclusivo, no es solo para, no es restrictivo. Yo puedo señalar la ley y ya estoy, listo, cumplí, porque sabemos, quienes están en esta búsqueda, de que la ley 21.015 es la ley de inclusión. Por lo tanto, yo al hacer mención a la ley, puedo dar cuenta de que efectivamente es inclusivo. Incluso es más, a lo mejor la persona no tiene idea, pero que yo ya ponga ley de inclusión laboral, la persona puede indagar al respecto y puede sentirse más convocado. Y si ustedes se fijan, acá abajo, en la bajada del aviso dice, en esta empresa dice, estamos convencidos de que los equipos diversos e inclusivos son la base del crecimiento para nuestros colaboradores, comunidad y clientes. Dice una declaración de principios en el aviso, permitiendo que las personas se sientan llamadas a participar. Ok, declaración de diversidad e inclusión como un valor. Acá también lo estamos haciendo para que quede señalado que es parte del compromiso de la empresa o de la organización. En la empresa X, Perico Palote, estamos comprometidos con la inclusión y ponemos las personas al centro de todo lo que hacemos. Y lo hacemos respetando sus individualidades y por eso contamos con un programa de inclusión laboral para todos nuestros trabajadores y trabajadoras, todos, no exclusivamente, para quienes puedan desarrollar plenamente sus talentos. Y esto, si ustedes se fijan, dice, anuncio en el marco de la ley 21.015. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que el lenguaje sea inclusivo y que además no sea sexista, porque recordemos lo que vimos antes, que una brecha también que existe es que las mujeres que están en situación o que están con discapacidad son mucho más marginadas del mundo laboral. Entonces, ¿qué preguntas yo puedo incorporar en el aviso? Tengo que preguntar si necesitan algún ajuste razonable para la entrevista o de qué forma quieren que sean contactados o contactadas. Y eso nos abre la posibilidad para que, independiente del tipo de discapacidad que tenga la persona, pueda también participar de este proceso sin ninguna dificultad. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacer? Señale el tipo de discapacidad explicando brevemente. Yo no le estoy pidiendo un detalle, sino que brevemente para poder hacer los ajustes razonables. ¿Cuenta con su Claro. credencial de discapacidad? ¿Qué otra cosa? Favor, indicar tu formación profesional, año de titulación. Eso ya nos permite hacer un criterio, que es como base. Posee experiencia en temática, se fijan, tienes conocimiento en qué es lo que estamos buscando, menciona tus expectativas de renta y después al final pregunto, en el caso de contar con alguna discapacidad, ¿requieres de algún ajuste para la entrevista? Se fijan que son preguntas amables que permiten que la persona se sienta convocada. Entonces, ¿dónde yo puedo publicar? ¿Qué portales de empleo tengo disponible? La Bolsa Nacional de Empleo sí o sí, tiene que ir. LinkedIn es otro portal en el que yo puedo publicar. Incluye Laboral, que también son organismos que se dedican a hacer intermediación. Somos Empleo, oportunidades para todos y todas. Entonces, que también son actores clave. Ustedes pueden indicarlo, pueden tener claro para poder hacer publicaciones. Cuando hablamos de los ajustes razonables para la entrevista, lo primero es el contacto inicial que yo tengo con las personas que son candidatos, candidatas o que han sido preseleccionados o seleccionados. Y para eso yo puedo hacer el envío de un correo tipo, si necesitas algún tipo de adaptación para continuar con esto, porque le mandé un correo que quedó en el proceso de selección.
Entonces, si necesitas algún tipo de adaptación para continuar con nuestro proceso de postulación, respóndenos este correo comentándonos los ajustes que necesitas para poder completar el proceso. Después, yo puedo también realizar el primer contacto por más de una vía. Puedo llamar a la persona, puedo mandarle un correo, porque cuando estoy llamando, si es una persona que tiene discapacidad visual, pero puede escuchar la conversación que vamos a tener. Si tiene una discapacidad auditiva, a través del correo electrónico. Lo puedo hacer a través del WhatsApp. De cualquier forma, entonces utilizo más de una vía para que garanticemos que efectivamente, cuando yo estoy convocando una entrevista, sea lo más accesible posible. Y ahí le preguntamos si requieren de algún ajuste razonable para poder desarrollar su entrevista. Pero a lo mejor ustedes no son solamente quienes van a realizar las entrevistas. Es probable que el encargado del departamento de marketing, o que lo va a hacer la persona de finanzas, o lo va a hacer el supervisor o supervisora a cargo. Entonces, puede que la jefatura, el gerente de la empresa quiera hacer parte, o la gerenta de la empresa, la jefatura quiera realizar la entrevista. Yo tengo que prepararla. Porque no puede ser que yo haya hecho todo este proceso sumamente inclusivo y que yo tenga súper claro, pero a la hora de la entrevista se nos cae porque la jefatura no tenía Claro. idea. Entonces, tengo que preparar y evitar los prejuicios o las malas prácticas que se puedan generar y realizar este acompañamiento. Que no tengamos la práctica de que efectivamente en el proceso de entrevista, qué elementos son fundamentales en términos inclusivos. Y acá vamos a ver un videito. Buenas tardes, mi nombre es Cintia, trabajo en Incluir, busca la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hoy quiero compartirles como unos tips para hacer una entrevista inclusiva. Primero que todo, es importantísimo eliminar barreras y estereotipos, estar anuentes a aprender, tener una actitud positiva, saber que todas las diferencias pues las marcamos nosotros. Saber lesco es importante, obviamente nos facilita la comunicación, sin embargo, si no lo sabemos, buscar formas alternativas, no que esto nos genere una barrera, sino es enfocarnos en qué otras posibilidades tenemos para poder establecer una comunicación. Obviamente hacer también los ajustes y brindar los apoyos de acuerdo a cada condición. Perder el miedo a preguntar, eso es importantísimo, no tenemos que saber todo o todos los apoyos, todos los ajustes que una persona con discapacidad puede necesitar. Es preguntarles y así tener así como los apoyos justos y de verdad poder hacerlo de la manera más natural posible. Y lo más importante es llevarlo a la práctica. Si no entrevistamos, si no nos relacionamos con personas con discapacidad, podemos saber mucha teoría, pero lo más importante es poder llevarlo a la práctica y así tener ese conocimiento y esa experiencia que es tan grata y que de verdad grandes beneficios ha llevado a las empresas que han contratado personas con discapacidad. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les pareció el video? Muy bonito lo que dijo ella, pues muy acertado también. Un poco habla, ¿no?, de lo que tenemos que hacer durante todos los procesos de reclutamiento, po. Entonces, O es una invitación, deberíamos de hacer. sí, es una invitación a que hagamos estos cambios que son necesarios de incorporar para que podamos tener efectivamente un proceso que sea inclusivo. De todo lo que hemos visto, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? No, por lo menos estuvo todo muy claro y me deja claro también que finalmente el gestor tiene que tener un perfil y ese perfil tendría que ser que está encargado de exclusivamente eliminación de brecha, eliminación de todo tipo de barreras que impidan que las personas en situación de discapacidad puedan integrarse al mundo laboral. Yo creo que por ahí va la cosa y el total de todo este conocimiento. Ujú. Súper. Igual recordemos que el perfil del gestor o gestora de inclusión incluye
3 unidades de competencias. El poder hacer un diagnóstico, que hemos ya profundizado más en el diagnóstico y ya lo tenemos claro cómo hacer. El poder desarrollar un plan de inclusión, que también lo hemos venido desarrollando, y las acciones de capacitación. Esas son las 3 cosas que deben tener comunidades de competencia para poder ser dentro del perfil de gestor o gestora de inclusión. Sheila, ¿cómo vamos? Bien, bien, clarito, todo clarito. Perfecto. Entonces, voy a continuar. Por si acaso, hoy día es el último día que estamos hasta las 9:30. Nos quedan 2 clases más, una el lunes y la última el día viernes. La del día viernes vamos a hacer una simulación de la prueba, de cómo es el examen y todo, que ustedes van a tener que rendir. Y de todas formas, de ser necesario, van a tener ustedes apoyo. Entonces, Perdón, Juan, en perdón, me perdí. Espérate un ratito. Dices que la próxima semana terminamos tenemos clase, pero ¿cuándo tenemos clase? el lunes y el miércoles. Lunes y miércoles. Sí, Oye, se me los mandé equivoqué. al grupo. El 16 y el 18. Exactamente. Ay, que me asusté 16 porque y 18. recién dijiste viernes y yo dije, no, viernes Sí, no, viernes tengo. sí, dijo Dijiste bien. viernes Ah, y me asusté. perdón, lapsus, a esta altura ya. No, tenemos el lunes y el El miércoles clase. miércoles, Ya, Terminamos el 16 18, y el 18. 16 y el 18. Y hoy día es la extensión horaria para poder dar cumplimiento a lo que teníamos pendiente. Entonces, el lunes y el miércoles vamos a tener clases de 18 a 21 horas. Y ahí, como les decía, el 18 vamos a concluir haciendo un ensayo de lo que es el examen. Ok, en la Uy, ya. entrevista, ¿sí? No, me pongo nerviosa. Y ya nos viene la prueba ya. Sí, o sea, ustedes después tienen que hacer el proceso, tenemos que ver las casas certificadoras, si lo quieren hacer al tiro, qué van a hacer, eso depende de ustedes y nosotros las vamos a ir guiando y apoyando en esto. De todas formas, nosotras igual, si ustedes requieren más material, revisaron todo, necesitan algo, hacemos otro refuerzo. O sea, en eso, por favor, estamos para apoyarlas, para que ustedes tengan el proceso y que efectivamente se conviertan en gestoras de inclusión. Entonces vamos a acompañarle, la vamos a llevar de la manito todo el rato. Ok, la entrevista laboral es recomendable que nosotros comentemos que la empresa dispone de estas acciones de inclusión para las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, que hay el apoyo de una persona experta, ustedes, y que va a haber implementación de ajustes razonables. Eso lo tienen que saber, porque así nosotros vamos a invitar a la persona a que si presenta alguna discapacidad pueda recibir la orientación o se sienta apoyada. Se recomienda dentro de la entrevista realizar consultas acerca de su funcionalidad. Recordemos que la funcionalidad tiene que ver con estas exigencias funcionales que son críticas del análisis del puesto de trabajo. ¿Cuáles son las funcionalidades? Funcionales. ¿Cuáles son los factores funcionales? ¿Se acuerdan? Son 4. Son 4, sí, ya. Funcional. Funcional. esos son los Movimiento, comunicacionales. ¿Ya? 4 funcionales. eh, ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio de análisis? Sí, 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 sí. minuto, minuto. Ya. Es cognitivo, físico, sensorial y Sí, emocional. sí, eso. Perfecto. Entonces tenemos que realizar esas consultas respecto de la funcionalidad, porque a lo mejor va a tener ciertas exigencias que nosotros ya definimos dentro del análisis de puesto de trabajo del APT, que, por ejemplo, requiere que la persona eh, haga un esfuerzo físico que no puede porque a lo mejor, por ejemplo, trabajar en mina. Si la persona tiene una discapacidad visceral, yo no le puedo exponer a la altura. Entonces,
es una exigencia funcional que es crítica, que yo ya definí dentro del análisis de puesto de trabajo y por lo tanto le puedo preguntar a la persona, porque a lo mejor llegó a la entrevista y ahí recién me enteré que tenía eh, esta discapacidad visceral. Entonces, tengo que tener claro que es parte de lo que tengo que plantear. Consultar si es que requiere algún ajuste razonable en el puesto de trabajo. Que yo les decía, dentro de los que más se pide tiene que ver con la flexibilidad horaria. Entonces, a veces no es tan complejo, pero le tenemos que preguntar, ¿requiere un ajuste razonable? O una vez que esté trabajando, nosotros hacemos la evaluación y definimos de forma conjunta el ajuste razonable para que la persona pueda desempeñarse adecuadamente. Y cuando hablamos de este proceso de reclutamiento, vamos a encontrar que hay pruebas psicolaborales. Y aquí también tenemos que considerar los ajustes razonables. No solamente en el proceso de entrevista, sino que también cuando van a hacer las pruebas. Y esto, ojalá que nos permitan evaluar las competencias. ¿Qué es lo que va a desarrollar? Eso es lo que tenemos que definir mucho más. No es recomendable que nosotros apliquemos pruebas psicolaborales para personas con discapacidad psíquica o intelectual, porque claramente no va a cumplir con los estándares. Entonces, tratemos de no incorporar. Sheila. Ahí es donde está el gran problema, pues. Ujú, Por eso yo lo había identificado ahí en el trabajo anterior, que una de las ya, cosas era justamente que en el proceso de reclutamiento laboral se tenían que hacer los ajustes razonables en el proceso de las entrevistas y en las pruebas, porque ahí nosotros, por lo menos acá en Arica, hemos visualizado justamente eso, de que puede ser que pasen la curricular que llamamos, ¿no? Que es la revisión de currículum, puede ser que pasen incluso la exacto. primera entrevista, pero cuando Ujú, pasan a las evaluaciones psicológicas, están tan estandarizados los profesionales de aplicar instrumentos y muchas veces no continúan ese proceso, pero no porque no puedan hacer las funciones del cargo, sino por las benditas pruebas. Y pasa también cuando la empresa externaliza el servicio. Ahí es peor. mm, Que por último, si es de la misma empresa, es más fácil aplicar lo que tú acabas de decir, ¿no? De que uno puede mm, capacitar al colega que va a hacer el proceso de la entrevista con el tema de los ajustes si no claro. tiene conocimiento. Pero cuando externalizan el servicio, que pasa muchas veces que esa parte la dejan para que lo hagan, ellos dicen que para que sea más objetivo, pero en el fondo es quitarse una pega más nomás, entonces lo externalizan. Nosotros ahí nos hemos dado cuenta en la fundación cuando hacemos estos procesos de intermediación que no están con los ajustes y las adaptaciones necesarias. Ahí, por ejemplo, en ese caso, en este minuto, con la ley que hay, pregunto, con la ley que hay y Sí, que ahora la empresa debiera de tener los gestores, si ellos externalizan el sí. servicio, se supone que, bueno, si es una contratación directa o una licitación, ¿Mm? deberíamos entonces en ese proceso especificar, ¿no? De que los Completamente. levantamientos y las pruebas o los test que aplican deben de ¿Mm? ajustarse. Y tú recién dijiste que cuando tienen discapacidad cognitiva, que no había que aplicarla, o es solo una recomendación, no Una aplicarla. recomendación. Es una recomendación, pero ustedes si van a contratar una consultora, ustedes le dan la pauta de qué es lo que quieren. Entonces, en ese sentido, ustedes deben ser claras. Como gestoras de inclusión, ustedes tienen que señalar que tienen que incluir dentro del proceso ajuste razonable. Es que no sé lo que es un ajuste razonable. Bueno, pues ustedes se reúnen con la persona, le señalan y les invitan a que puedan hacer la evaluación de competencias. ¿Qué es lo que requieren ustedes que levanten para poder ver si la persona cumple o no cumple? Y en el caso de que existan dentro de los postulantes o las postulantes personas con discapacidad psíquica o intelectual, ustedes pueden pedir que esas pruebas no sean de las mismas que están estandarizadas para el resto. Entonces, ustedes marcan la pauta, si ustedes o sea, la empresa les va a pagar, pero ustedes como gestoras tienen que poner esas alertas. No las va a poner y no va a poner atención la consultora que ustedes contraten si es que o que la empresa contrate más bien, si es que ustedes no lo señalan. Entonces, ahí es importante que sean ustedes las que estén atentas ahí a poder plantearlo. No sé, muchas gracias, Sheila. Adi, Mire, yo quiero que me quede algo claro, que tengo mis anotaciones medias aquí.
Ujú. Usted hizo una pregunta. ¿Cuáles son las funcionalidades? ¿Cómo preguntó? ¿Sí? ¿Cuáles son las ¿Sí? funciones? La Los factores, pérdida de función. La pérdida de función. sí. Ya, entonces yo tengo puesto. Es que hay 5 tipos de discapacidad. No tengo pérdida de función, tengo de discapacidad física o motora, que es lo mismo, sensorial, intelectual y mental. Pero al mismo tiempo pongo que existen más discapacidades que la pluridiscapacidad. Y Ya, también pero tengo esos son puesto los tipos de discapacidad. eso es lo que quiero que me diferencie, porque tengo también grados, que dice que el decreto ¿Sí? 47 establece la calificación de grados de discapacidad. Entonces quiero que me quede claro. A ver, pérdida de función, Tenemos, No, dijo cuando pérdida de hablamos, función. no no, no, importa, no. pero quiero decir que ella hizo la pregunta. ¿Cómo fue la pregunta que hizo usted? Yo les pregunté cuáles eran las exigencias funcionales o cuáles eran los factores funcionales que tenemos que considerar. Y ahí Ah, son perfecto. distintas cosas. Uno son Este, los tipos de discapacidad, que son Ya, efectivamente ya, los que señalaste, están los ya. grados de discapacidad que tiene la persona, pero además cuando yo hago el análisis de puesto de trabajo, yo tengo que ver cuáles son las funcionalidades, cuáles son los factores funcionales. Y dentro de eso, Sheila lo dijo perfecto, tú también lo habías señalado. ¿Cuáles son los factores funcionales? A mí me pregunta, perdón. Sí, ¿cuáles son los Sí, factores funcionales? los factores funcionales no los Son tengo, cuatro. por eso son 4, perfecto. Discapacidad física, ¿no? Tampoco eso, ¿no? No, esos No, son no, los Ya. tipos de discapacidad. son los que ¿Cuál hicimos en es la el Sheila? tarea son los que hicimos en la tarea anterior, compañera. Ya no Son El importa los cuál es la análisis de puesto físicos, de los trabajo. emocionales, son los físicos, los emocionales. ¿Te acuerdas del trabajo anterior, compañera? físicos, emocionales, lo voy a anotar bien ahora, emocionales y Sociales, esos Son, están en la otra diapositiva. son el factor sensorial, el factor físico, el socioemocional y el cognitivo. Que eso yo lo hago cuando hago el análisis de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque para el trabajo la persona tiene que ver, tiene que escuchar, eso es sensorial. entiendo, entiendo. Esos son los factores funcionales. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Yo no lo tenía aquí. Ya, ¿Ok? perfecto. Y cuando Lo que hablamos de usted- los emocionales, de los sociales, por ejemplo, si está expuesto a estrés o no. ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio? Sí, me acuerdo de la Ya, expresión. son esos cuatro. Entonces, de que es distinto a los tipos de discapacidad y a los grados de discapacidad. Ya. ¿Ya? Esto Entonces, tiene que físico, ver cuando yo reviso, hago el análisis, el APT, el análisis de puestos de trabajo, yo tengo que definir qué es lo que va a hacer, qué funciones tiene que tener disponibles. Entonces, tiene que ser una persona, por ejemplo, si yo le voy a poner una central telefónica, me sirve una persona, tiene que ser capaz de comunicarse, pero yo podría tener una persona con discapacidad visual, no, Sí, sí se puede. sí, po, sí se puede, ¿para qué? Sí, es un ¿Para el call puesto? center, po. para un call center. Para un call center, ya, ya. Para un call center, yo lo que necesito es que la persona dentro de Sí, eso, pues, que pueda hablar y que Escuchar pueda bien escuchar, claro, y modular bien. pero súper. no necesito que, o sea, puedo incorporar en un call center una persona con discapacidad visual, no va a pasar nada, porque lo que Claro, necesito yo es que pueda recibir la llamada y que pueda contestar. Eso es claro, un claro. factor funcional, Sí, perfecto. ¿ya? Ok, son, se cree, son las 9:26. ¿Alguna otra duda, consulta de lo que hemos visto hasta ahora? No, ninguna. Ujú. Yo por lo menos me clarifiqué en hartas cosas. Ya. Buenísimo. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, un muy buen término de esta semana y nos veremos el lunes a las 18 y es solo hasta las 21. Así que nos vemos el lunes y el miércoles. Nos quedan 2 clases, ya estamos a puertas de ir terminando y, y espero que vayamos teniendo cada vez más claridad. Revisen la Gracias, señora. plataforma y vamos a hacer el drive, Sheila,
creo que Fran lo iba a dejar listo hoy día, Sí, por sí, si pues, acaso. ayer le recordé a ella la solicitud, pues me dijo que ella Sí, lo iba a me hacer. dijo, ya, sí. Pero le voy a preguntar si es que lo dejó listo para poder mandarte el enlace. Gracias. Se lo Gracias, mando a las señora 3 Alejandra. para que lo tenga. Gracias, compañera Sheila, por el Gracias. aporte. Sí, Chao. Que estén muy chao, bien, nos nos vemos. vemos. Hasta el Chao. lunes. Chao, chao. Chao.